Estimados alumnos, eh, reciban cordiales saludos de parte de doctora Ana Concepción Polanco, patóloga, profesora de Cátedra de Patología de la Universidad de El Salvador. En este día tengo el honor de compartir con ustedes el tema de leucemias dentro del abordaje de la patología del sistema hematopoyético. Los objetivos actualizados, como ustedes verán, vamos a hablar un poco de las clasificaciones, cuándo son mielocíticas o linfocíticas, qué se hace para obtener el diagnóstico y definir el término, conocer los síntomas clínicos, conocer la clasificación, diferenciar una de otra y saber reportar los hallazgos de laboratorio. Antes que nada, deben de revisar la hematopoiesis. Esto es un pequeño esquema en donde ustedes ven los precursores o células madres que forman a la serie linfoide y a la serie mieloide, que es la más grande. Recordar también, esto es un recordatorio, que los huesos tienen dos tipos de osificación, la endocondral, que es la de los huesos largos, y la intramembranosa, que es la de los huesos planos. Esto es importante, ya que los huesos largos pierden la capacidad de la médula ósea y es sustituida por grasa una vez que el varón cumple 23 años y la señorita 18 años. Entonces, esta médula ósea pierde su capacidad de formar la hematopoiesis y solo queda a través de los huesos planos quienes conservan médula ósea durante toda la vida. Ahora, esto es bien importante saber por qué hay que clasificar las enfermedades. Bueno, porque tenemos que tener un acuerdo general para que las mismas sean descritas, definidas y nombradas antes de que éstas puedan ser diagnosticadas, tratadas y estudiadas. Debe de existir un consenso sobre las definiciones, sobre la terminología que se va a usar, tanto como en la práctica clínica como en investigación. Una clasificación debe contener enfermedades que estén claramente definidas, clínicamente diferenciadas, que no se sobrepongan unas entre las otras. Debe proporcionar una oportunidad, una base para que existan futuras investigaciones y así deberíamos ser capaces de incorporar a medida que vamos avanzando en el tiempo nueva información. Para que nosotros clasifiquemos una enfermedad, y en este caso las enfermedades hematológicas, tienen que existir dos procesos distintos. Uno es identificar las categorías de las enfermedades y otro es predecir las clases. Es decir, tener una forma elemental de decir, esta es una, esta es la otra, y se comportan de la siguiente manera. Dentro de este proceso, el patólogo es fundamental para ambos. La clasificación de hematopoyético es sumamente difícil. Ha costado años llegar a varias conclusiones y cuando yo me formé en patología apenas estaba la clasificación de la Real de 1994. Imagínense ustedes, 1900 ayer. Entonces ya en el 2008 ya había un consenso grande entre lo que eran los tejidos, los tumores de los tejidos hematopoyéticos y linfoides, pero para la cuarta edición hubo una gran colaboración entre la Asociación Europea de Hematopatología y la Sociedad de Hematopatología. Ellos revisaron y actualizaron la tercera edición y la cuarta edición que viene para el 2016, o sea que ya está atrasada. Es un primer verdadero consenso mundial de clasificación de neoplasias hematológicas. Esta cuarta edición participaron 8 miembros que eran comités de dirección compuestos por miembros de ambas sociedades. Se reunieron, discutían, veían caso por caso y luego hacían un consejo y tomaban decisiones. Es así como nace este último libro de la clasificación de la OMS de tumores hematopoyéticos y tejidos linfoides y se basa sobre los principios inicialmente definidos en la REAL, que es la revisión de la clasificación europeo-americana de neoplasias linfoides, propuesta por el Grupo de Estudio Internacional de Linfoma. En la clasificación de la OMS, estos principios también se han aplicado a la clasificación de neoplasias mieloides e histiocíticas. El primer rector o el principio rector de ambos, de la clasificación real y de la OMS, es la importancia de definir enfermedades que pueda decirse uno, esta es una enfermedad.
que pueda ser reconocida por los patólogos utilizando las técnicas que existen y que parecen ser entidades distintas. Allí ellos tomaron en cuenta los siguientes procesos o consensos. Tenemos que enfrentar una verdad irrefutable. La mayoría de neoplasias del sistema linfomatopoyético no se conocen las causas y las causas pueden variar. Entonces, ¿qué hace la clasificación de la OMS? Incorpora toda la información disponible: morfología, inmunofenotipo, genética, características clínicas para definir la enfermedad. La importancia relativa de cada una de estas características varía según la enfermedad, dependiendo del estado actual del conocimiento. No hay un patrón, un gol estándar donde se definan todas las enfermedades. Luego, el proceso de clasificación es el reconocimiento que la complejidad del campo lo hace imposible para un solo experto o un pequeño grupo de expertos para ser completamente autorizado. Para que una clasificación sea ampliamente aceptada es necesario un amplio acuerdo. Por eso esta última clasificación del 2016 significó mucho, ya que hubo un consenso de los mejores especialistas a nivel mundial. Por lo tanto, el enfoque de la clasificación de la OMS se basa en la construcción de un consenso sobre las definiciones y nomenclatura de las enfermedades entre tantos expertos como sea posible. El compromiso es esencial para establecer un consenso e incluso aunque fuera una clasificación imperfecta, es mejor que existan múltiples clasificaciones. O sea, primero, definir que no se sabe qué las causa y que tienen que establecer bien qué es una enfermedad real. Segundo, que tienen que hacer que la clasificación propuesta funcione para tal fin. Y tercero, ya cuando los patólogos tienen que tomar la responsabilidad de desarrollar una clasificación, tienen que participar otros médicos. La tercera edición de la OMS la publicó previa propuesta de otras clasificaciones de neoplasias y se acordó aceptar y usar la nueva clasificación. Y entonces esto terminó décadas de controversia sobre la clasificación de estos miembros. Aquí este cuadro está en inglés, pero solo les quiero mostrar lo siguiente, porque parte de lo que uno tiene que describir en estas enfermedades son cuestiones que nosotros, como se pueden repetir para la medicina clínica y para la investigación, hay que inventar un lenguaje que permita que lo que nosotros vemos en el laboratorio pueda ser visto aquí, en China, en Estados Unidos, en todas partes. Entonces he tomado estos hallazgos de incidencia y discriminación de criterios morfológicos de la OMS, ¿verdad? Para especímenes de médula ósea. Entonces, fíjense ustedes, para las enfermedades que está propuesta: policitemia vera, trombocitopenia esencial, mielofibrosis primaria y mielofibrosis primaria overt. Bueno, entonces, esos son lesiones mieloproliferativas. Entonces aquí tenemos qué es lo que se ve en los exámenes. Aquí están descritos cómo va cada uno de estos diagnósticos que hemos dado aquí abajo. ¿Qué es lo que hace quien revise esto? Bueno, celularidad, ¿verdad? Es lo primero. Cuando uno ve un material, tiene que decir la celularidad. Y esto no se hace en médula ósea, en frotis de sangre periférica. Esto es para aspirado de médula ósea. Celularidad. La celularidad disminuye con la edad, ¿verdad? Por las cuestiones que ya vimos, como hay menos huesos largos funcionando y solo depende de los huesos cortos, lo principal es la pelvis, ¿verdad? Las vértebras. Entonces, ahí en ese sentido, la celularidad disminuye con edad. Y si es recién nacido, casi va a tener su 100% de población celular. Luego tiene que ver las líneas principales celulares: granulopoyética, tiene que decir usted si está aumentada o si está disminuida, eritropoyética, igual. Y los meacariocitos. En los meacariocitos se recomienda que usted diga, son pequeños, son medianos, son grandes, son gigantes. ¿Cuáles son la formación de colonias? Hay pequeñas colonias, hay colonias grandes, son densos o son luz es como diluido, como como que aparece bien diluido.
los hallazgos nucleares. Todo esto es solo para megacariocitos. Luego reportar la fibrosis. Entonces aquí dice incremento de reticulina. ¿Qué quiere decir esto? Que a la médula ósea hay que hacerle una tinción de plata que se llama retículo. Incremento de colágeno. Hay que hacer una tinción de masón. Y la presencia de fibrosis en el hueso, osteosclerosis. Además, en el estroma hay que ver si hay depósitos de hierro y nódulos linfoides. Esto se va a ver en estos y en otros procesos. Es una cosa que es ordenar lo que vamos a hacer para poder clasificar una enfermedad. Entonces, este es el libro, ¿verdad? Este libro es dirigido a médicos y dirigido a hemato-oncólogos. Entonces, yo soy patóloga, también es dirigido a patólogos y ustedes pues van a ver someramente estos cambios. No, no pueden tener un nivel que a veces hasta nosotros que somos especialistas nos cuesta entender. Entonces vamos a empezar diciendo que la leucemia es un grupo de enfermedades de la médula ósea que implican un aumento incontrolado de leucocitos o glóbulos blancos y que el término se usa para las neoplasias que se presentan con afectación extensa de la médula ósea y normalmente no siempre de la sangre periférica. ¿Cómo las vamos a clasificar? Por clínica y por morfología, las leucemias pueden ser agudas y crónicas, linfoides y mieloides. La característica común es que el origen es en las células progenitoras hematopoyéticas, por lo tanto afecta principalmente a la médula ósea y a los órganos hematopoyéticos secundarios, ¿verdad? Vaso, hígado, ganglios linfáticos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace con historia clínica y examen físico. Hay que hacer estudio de sangre periférica. Entonces le pone uno blastos en sangre periférica. Hay que hacer un aspirado de médula ósea para que el hematólogo o el patólogo o el hematopatólogo vean la morfología y puedan decir si es linfoide, si es mieloide, los blastos, ¿verdad? Luego hay que tomar muestra para citometría de flujo, eso permite caracterizar a las clonas celulares, los marcadores de clona celular. Se tiene que hacer un índice de DNA, se tiene que hacer genética molecular para ver los genes involucrados y esto es para el patólogo. El diagnóstico de leucemia nosotros no lo hacemos de rutina en tejidos. Se necesita el aspirado de médula ósea, se necesita el coágulo, la biopsia y el frotis de sangre periférica, además de todos los datos de laboratorio. Entonces el paciente tiene que tener un cuadro clínico específico. Eh, de acuerdo a ese cuadro clínico específico se calcula el riesgo, si el riesgo es alto o si el riesgo es bajo. Tiene que incluir historia completa, examen físico y estudio hematológico completo, hemograma, frotis, conteo de blastos, diagnóstico morfológico, histoquímica, citometría de flujo y auxiliarse a ver si hay hepatoesplenomegalia, radiografía, punción lumbar para ver si las células andan ya en el fluido cerebroespinal. Y cuando la sospecha es clínica, el diagnóstico se hace en la citología de aspirada médula y el inmunofenotipo por citometría. Entonces las vamos a dividir en linfoides y mieloides. El 85% son linfoides y el 15% mieloides. Y en el 85% van a ser precursores B y en el 15% precursores T. En ambos tipos las vamos a dividir en agudas y crónicas. Todas tienen signos y síntomas similares y actualmente no se concibe el diagnóstico sin biología molecular, ¿verdad? Y eso es caro. En la médula ósea, la hematopoiesis lograda en la etapa fetal no es eficaz y como sabemos, actúan otros órganos en la hematopoiesis. Se nace con una dotación de 100% de células sanguíneas y la dotación disminuye con la edad en los huesos largos. Esto ya lo mencioné. Está constituido la médula ósea por células hematopoyéticas y tejido adiposo. Entonces, si usted habla de celularidad, se refiere a la relación entre las células hematopoyéticas y el tejido adiposo. Entonces, en cuanto a la edad, los individuos menores de 10 años tienen aproximadamente una celularidad alta de un 80% y la cifra baja al 50% alrededor de los 30 años, manteniéndose estable hasta los 70 años en que baja un 30%.
Las células madres son muy parecidas en la médula ósea a un linfocito y representan menos del 0.1% de la celularidad. Y lo que hace uno para identificar células madres es correr el marcador CD34. La médula ósea normalmente contiene 65% de granulocitos y precursores, 25% de precursores eritroides que se disponen en islas y 10% de linfocitos, monocitos y sus precursores. La relación normal entre los elementos mieloides y eritroides es de 2 a 1 a 3 a 1. Hay muchas enfermedades que alteran la producción de las células sanguíneas, tumores primarios, ¿verdad? De las células como las leucemias, enfermedades genéticas, infecciones, toxinas y deficiencias nutricionales. ¿Cómo se hace una biopsia de médula ósea? Ven ustedes que está tomando la muestra del doctor de la pelvis. La morfología normal se estudia mejor en el aspirado y la información complementaria la obtenemos de la biopsia. Se usa un trocar de Hamshidi grande, ¿verdad? Para adulto. Y primero se pone anestesia, se introduce anestesia con técnica de Z, se llega hasta el hueso, la aguja topa con el hueso y el hueso no es posible anestesiarlo. Por lo tanto, es un proceso sumamente doloroso. Se hace la biopsia. Se cree que el proceso es limitado ya que la fijación y la descalcificación altera la inmunogenicidad, pero es la única manera en que se puede. Vean esta muestra, tiene que ser por lo menos de dos centímetros para el adulto y de 1 centímetro para el niño. Ahí están poniendo la anestesia, ¿verdad? Y ahí están poniendo el trocar. Si ustedes ven, esto es grande y es doloroso, ¿verdad? Y ahí ha sacado, corta el pedacito que va a mandar a genética y el que va a mandar a patología. También tiene que ser aspirado para hacer sus frotis. La morfología se ve mejor en los frotis, mejor que en la biopsia, porque en la biopsia uno tiende a ver, esta es una biopsia de médula ósea de un niño, esto rosado es el hueso y ustedes ven que está completamente ocupado y con mielofibrosis. Se pueden hacer tinción de Giemsa, perdón que aquí hay un error, tiene que ser Giemsa, hematoxina eosina y PAS. Se pueden correr otro sinnúmero de tinciones. Cuando tú vas a evaluar una biopsia médula ósea, deben considerar los siguientes parámetros: celularidad, relación mieloide-eritroide, la maduración de la serie mieloide y la maduración de la serie eritroide, el porcentaje de eosinófilos, basófilos y células cebadas, el número de megacariocitos, la presencia de otras células como linfocitos, células plasmáticas y histocitos, anormalidades del estroma, hay granulomas, hay fibrosis, hay necrosis, la presencia y contenido de hemosiderina, las anormalidades de los vasos sanguíneos y las anormalidades óseas. Los blastos y las anormalidades microscópicas para diagnosticar leucemia o enfermedades hematológicas, eso se tienen que ver en sangre periférica y la citología. La indicación de biopsias como estudio de extensión o estadiaje en neoplasias hematológicas y no hematológicas y en todo estudio de anemia de origen desconocido, en fiebre de origen por determinar y tienen que ir acompañados de un cultivo de médula ósea. Aquí están todas las tinciones que se corren, miren. Puede ser pregunta de examen: Giemsa, Wright, PAS, hematoxilina eosina, Sudán negro, Sudán 4 y el Sil-Nielsen. Y en la inmunohistoquímica, mieloperoxidasa, CD34, glicoforina A y otros marcadores que pueden ayudar a identificar a las células mieloides. Esto es una tinción de Sil-Nielsen en una biopsia medula ósea en un niño. Está llena de, como ustedes pueden ver, bacilos ácido alcohol-resistentes, y lo cual es raro porque en los niños los niños no tienden a ser muy bacilíferos, pero este es un caso que nos salió en el hospital. Entonces, las biopsias de médula, cuando son bien tomadas, suelen mostrar máxima celularidad, invasión de los senos vasculares por las células blásticas. La población linfoblástica suele ser homogénea y en la mayoría de los casos las células son pequeñas con escaso citoplasma. Los núcleos muestran cromatina finamente punteada, a menudo con condensación periférica. Los nucleolos son pequeños y rara vez múltiples. Una minoría de casos muestra células grandes con núcleos irregulares y citoplasma aumentado. Las leucemias linfoblásticas agudas del linaje T pueden mostrar cierto grado de irregularidad nuclear y los núcleos pueden ser pequeños e hipercromáticos.
Pueden presentarse diversos grados de fibrosis de reticulina, porque hay que correr el retículo, y en más de la mitad de los casos puede aparecer que el médico se tope con un aspirado seco, lo que en inglés se llama dry tap. Lo que ocurre es que la osificación y la calcificación que puede estar ocurriendo es intensa, entonces sea difícil sacar material de médula ósea. Todo reporte completo tiene que tener la celularidad, la cual vamos a expresar en porcentajes, cuántos precursores vemos, si todos están presentes, si hay maduración, presencia de blastos, entonces si hay más del 20%, ya podemos nosotros sospechar que sí es una leucemia. Aquí dice más del 30, pero si hay más del 20% se piensa en leucemia. En sangre periférica no se pueden reportar blastos. Hay enfermedades como el virus del Epstein-Barr que puede sacar células parecidas a blastos y entonces hay que diferenciarlas, los linfocitos atípicos, que son por un virus, no es porque el paciente tenga leucemia. Hay que reportar la presencia de megacariocitos porque los megacariocitos es la primera población que disminuye cuando cuando hay un proceso neoplásico. Y luego los cambios megaloblásticos, ¿verdad? Esto es, se va a mezclar todo en la serie eritroide, se van a ver núcleos grandes de precursores y disminución de la maduración de la serie mieloide, ¿verdad? Con presencia de estos cambios. Las formas linfoblásticas de las leucemias poseen poblaciones homogéneas de células blásticas y el diagnóstico ya dijimos cómo lo hacemos, miren, microscopía, inmunofenotipo, genética y validación in situ. Todas estas técnicas son complementarias ya que el que sabe de leucemias las ve en la sangre periférica y en la aspirada de médula ósea. Puede afectar los ganglios, ¿verdad? Y aproximadamente el 85% de los pacientes con esta enfermedad van a ser niños. La característica de la leucemia linfoblástica aguda es que hay un inicio abrupto e insidioso. Hay signos de insuficiencia de la médula ósea, hemorragias, cansancio, palidez, anemia, neutropenia, propensión a las infecciones, propensión a los hematomas, les sangran las encías, fiebre y todos van a tener dolor de huesos. El diagnóstico diferencial va a incluir infecciones, enfermedades inmunes, etc. Con menos frecuencia puede afectar ganglios, pero los ganglios que vamos a ver en un niño con leucemia son ganglios pequeños móviles, no son los ganglios que se ven en linfomas. Y en otras ocasiones se va, por ejemplo, al testículo o a otras unidades formadoras de tumores. El paciente típico va a ser un niño varón de 4 a 11 años, tiene fiebre, dolor de cuerpo, dolor de crecimiento, encías sangrantes, lo que ya mencioné, y presencia de enopatías. Algo bien importante es que para definir que se trata de una neoplasia, tenemos que tener monoclonalidad. ¿Por qué? Porque todas las células afectadas van a depender de una sola clona que es anormal. Hay reordenamiento de gen y como las células, tanto B como las T, pueden andar por todo el cuerpo, entonces pueden crecer y alojarse en áreas donde residen sus homólogas normales. Al igual que los tumores del sistema inmune, las neoplasias linfoides suelen deteriorar los mecanismos de regulación normales, dando lugar con frecuencia a alteraciones de la inmunidad. Debido a las diferentes respuestas a la quimioterapia, hay que distinguir entre si es leucemia mieloide aguda y leucemia linfoblástica aguda. La inmunotinción con desoxinucleotidiltransferasa, que es una ADN polimerasa, permite establecer los pre-B o pre-T y es positiva en el 95% de los casos, ¿verdad? Hay que hacer esta desoxinucleotidiltransferasa o TDT, perdón. Entonces, a ustedes no les voy a dar una clasificación difícil. Bueno, la mayoría de los pacientes presentan anemia y o trombocitopenia. Aproximadamente los leucocitos, el 25% van a ser menos de 5 por 10 a la 9, 50% van a estar entre 5 y 50 por 10 a la 9 y el 25% van a ser de 50 por 10 a la 9.
El recuento de leucocitos entonces puede llevar a leucostasia. Mientras más cantidad de leucocitos hayan en la sangre, más se van a ir a tapar los vasos, la microcirculación y a producir trombos. ¿Dónde ocurren estos trombos? Principalmente en cerebro. Ahora, la clasificación franco-américo-británica que apareció en 1976 es la que se basa en morfología. Entonces, esta divide la linfoblástica en L1, L2 y L3 de acuerdo al tamaño del celular y a las características del núcleo. Y la L3, que también denominaba BALL, expresa inmunoglobulina de superficie y tienen translocaciones. Y entonces esta, como era morfológica, no tuvo ningún significado. En el 2001 ya vino la otra clasificación que ya reconocía las neoplasias de otra manera. La del 2008. No se las expongo porque son clasificaciones que en realidad no las tienen que hacer ustedes, ¿verdad? Pero sí que hay que evaluar los blastos en la preparados de May Grunwald, Gimsa o Romanowski. Entonces vamos a definir a la leucemia o linfomas linfoblásticos T como neoplasias de células precursoras comprometidas con el linaje T, e incluyendo los T, leucemia linfoblástica aguda, y los T, leucemia tipo B aguda. No hay distinciones para diagnóstico a estas, y los linfoblastos son negativos cuando se tiñen con mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa caracteriza a las células mieloides, por lo tanto no va a caracterizar a los linfoblastos. Raramente va a ser positivo al Sudán negro. Aquí tienen ustedes un GIMSAM hecho con técnica de May-Grunwald, en donde los linfoblastos se tiñen con una morfología variable en el A. Entonces, ustedes ven casi todo el blasto es núcleo, es un núcleo grande, hipercromático, y apenas se ven algunas vacuolas y nucleolos. Y el citoplasma es bien escaso. Ya en AB lo están haciendo con ácido de Schiff, en donde se muestra una típica presentación en bloques celulares granulares. Y aquí están los, estos son iguales, son Grunwald, Gimsa, y estos son con PAS. ¿Verdad? Vean esos gránulos bien bonitos, PAS positivo. La reacción de PAS es útil para identificar linfoblastos. La característica distintiva de la positividad en los linfoblastos es la ausencia de tinción citoplásmica PAP difusa que está presente en las células del linaje mieloide. Y los linfoblastos muestran un citoplasma de vidrio transparente en el que gránulos y bloques positivos están claramente definidos. Los neutrófilos se tiñen fuertemente y sirven para un control interno. Cuando hay que hacer inmunofenotipo de casos sospechosos, esto va a ser esencial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar una muestra de aspirada de médula ósea y correr una citometría de flujo. Aquí está la técnica de citometría de flujo para un bloque de parafina. Entonces, aquí les explica que hay que quitarle la parafina, hidratarlo, meterlo en sileno y alcohol, luego cortarlo hasta obtener el DNA y usar una tinción especial que lo va a teñir, y se mete en las células ya teñidas, y la citometría nos va a dar un gráfico. Bien, también las células suspendidas se pueden introducir a través de un canal que admite el fluido, o sea, no es un bloque de parafina, sino que es un aspirada de médula ósea. Se hace la suspensión y esta pasa por el citómetro que tiene detectores fluorescentes, usan técnica fluorescente para hacerlo, y el láser va pasando uno por uno la célula, y a través de un láser y un detector lo va detectando, y entonces lo mandan todo a una computadora para establecer un gráfico y decir, hay tantos marcadores CD21 positivos, tanto por ciento, y van diciendo cada designación de la clona. Si nosotros pensamos que de veras es una leucemia linfocítica aguda,
en todo momento pues tenemos que correr ese examen. Aquí en el país no hacemos nosotros citogenética para médula ósea. Se puede hacer por varias técnicas. Una es por utilizando Western blot. La otra es haciendo una hibridación fluorescente in situ, un FISH, que es lo que les acabo de enseñar, y un SISH cuando se hace para células. Entonces, eso es para buscar los cariotipos, ¿verdad? Y detectar cuáles son los, los cromosomas afectados, porque eso da pronóstico. La genética molecular resulta que las alteraciones genómicas van a ser frecuentes y pueden resultar de translocaciones de material genómico generando nuevos genes de fusión o de mutación. Entonces, estos hay que caracterizarlos a través de biología molecular. ¿Qué se hace? Pues un PCR en tiempo real. Se prepara la muestra, se usa la transcriptasa reversa, se detecta por inmunofluorescencia y se cuantifica en una computadora. Entonces son los pasos de PCR que nos van a ayudar a ver cuáles son los genes involucrados. La clasificación de la OMS de las neoplasias mieloides se basa en la morfología, citoquímica, características inmunofenotípicas de las células neoplásicas para establecer su linaje y grado de maduración. Está basada en criterios aplicados estrictamente a las muestras iniciales. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente que se somete a un estudio de estos no le deben haber dado esteroides por ninguna causa. ¿Verdad que eso es bien importante, que no haya recibido ningún tipo de medicamento antes de irse a hacer este examen, porque la médula ósea es muy sensible al efecto de quimioterapia o de esteroides? Entonces, generalmente cuando un paciente tiene una sospecha clínica, se trata de tomar las muestras para correr todas las pruebas antes de recibir tratamiento. Y pues si se requieren estudios de genética molecular, por el momento aquí en el país no se están llevando a cabo para ninguna enfermedad. Las neoplasias de precursores inmaduros no linfoides que involucran la médula ósea, la sangre periférica y posiblemente otros tejidos son un grupo heterogéneo de neoplasias. Tiene una alta incidencia. La incidencia aumenta con la edad, o sea que el momento del diagnóstico a veces son pacientes ancianos, ¿verdad? 65 años. La leucemia mieloide es predominantemente aguda en adultos, pero también es un 15 a un 20% de las leucemias agudas en pacientes pediátricos. Recordemos que dijimos que la leucemia linfoblástica aguda iba a ser el 85% y las leucemias mieloides iban a ser el 15% y que la mayoría eran de inmunofenotipo B. No se sabe lo que las ocasiona, ¿verdad? Hay historia de exposición a terapias ambientales que dañan el DNA. También aparecen en una serie de síndromes clínicos que afectan las vías de reparación del DNA o los genes supresores de tumor. Y eso da más riesgo de padecer una de estas enfermedades. Un estudio intensivo reveló que hay lesiones genéticas somáticas. Fíjense que esta leucemia mieloide aguda, la mayoría cuando son diagnosticados, el 20% van a salir adelante y el 80% van a necesitar un trasplante de médula ósea. Aquí en el país no se hace trasplante de médula ósea. 20% de los casos tienen las mismas anomalías citogenéticas y menos del 10% van a tener cariotipo normal sin mutaciones. ¿Cuáles genes? Tirosina quinasa 3, FMS, nucleofosfina, CCAT, proteína alfa de unión a potenciador y MLL, que son comúnmente alterados en la leucemia mieloide aguda. Estudios de alta resolución de alteraciones del número de copias genómicas en la leucemia mieloide aguda en comparación al ADN de células somáticas normales es importante. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros nos interesa cuál es la ploidía del DNA, si es diploide, si es haploide, si es hiperdiploide, porque generalmente las que tienen buen pronóstico son las que tienen hiperdiploidía.
Como él dije también, el pronóstico de los pacientes con estas leucemias mieloides tienen una sorprendente relación con la citogenética y otras características mutacionales de los blastos malignos. Y pues un informe debe contener esta información, a pesar de que pues nosotros nos hace falta tecnología para llegar a esto, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, según los periodos en que han habido, cuáles han sido las alteraciones genéticas que se han descrito en la leucemia mieloide aguda. Fíjense, en el 2008 apenas se sabía que había una clase 1 y una clase 2. Esto no es tipo, porque el tipo de médula de leucemia mieloide aguda va desde la clase 0 hasta la clase 7, ¿verdad? Que la 7 es la leucemia megacarioblástica, pero aquí las estamos dividiendo en clases de acuerdo a la presencia de alteraciones genéticas. Antes del 2008, que había, a la clase 1 le llamaban con señal activada y a la clase 2 con cambios en la transcripción y en la diferenciación. Ya en el 2008 al 2012 ya había aumentado a clase 1, clase 2 y modificaciones epigenéticas. Ahí están los genes involucrados. Esto no es para que se lo aprendan, ¿verdad? Solo para explicarles que a partir del 2013 creció más, como ya se sabía más de biología molecular, creció más la lista de clases y más específico los genes que estaban participando. Entonces, como ha habido evolución de los esquemas de clasificación, esto ha permitido definir que hay anomalías citogenéticas recurrentes, presencia de cambios mielodisplásicos, historia de exposición a un fármaco de quimioterapia o una categoría no especificada. Las categorías definidas, ya les dije, anomalías citogenéticas recurrentes, presencia de cambios mielodisplásicos, la historia de exposición a un fármaco y la categoría no especificada. Y dos entidades son importantes en pacientes con síndrome de Down, que ahora se clasifican por separado y que eso ha hecho que se ha visto que estos pacientes se hace diagnóstico de leucemia mieloide aguda y han tenido exposición a una amplia gama de fármacos y radioterapia ionizante. Aquí está otro esquema en donde les dice, mire, si este paciente tiene la translocación 821Q22Q22 con este gen, es de buen pronóstico. Entonces así las van clasificando. Ustedes ven, algunas son de buen pronóstico. Estos tienen pronóstico intermedio, estos se van a morir. De pobre pronóstico. Pobre pronóstico. Probable buen pronóstico si le dan mucha. La megacarioblástica, hay muchos Down que hacen leucemia aguda megacarioblástica y salen bien, viven, ¿verdad? A veces tienen buen pronóstico. Para efectos prácticos, la FAB todavía la clasifica así y es lo que les estaba diciendo. Si ustedes les enseñan cuerpos de Auer, miren, son como ver bacilos de tuberculosis adentro de los citoplasmas de los blastos, ¿verdad? Son estos cuerpos como bastones que se observan en el citoplasma. La foto es del libro, pero la pueden ver en el libro de texto. Aquí en el Hospital Bloom, desde 1994 existe un programa internacional que trata la leucemia en los niños y más o menos aquí dice que se ven 60, 70 casos por año. Esto ha subido casi a 200. La edad promedia, como dice la literatura, entre los 4 y los 11 años. Aquí es a las 5.6 años. La mayoría son niños. Se presentan con desnutrición y en este porcentaje tienen infección severa al diagnóstico. ¿Cómo decimos nosotros si son de riesgo alto? Pues esto depende de el cuadro clínico, la severidad del cuadro clínico y la presencia de blastos, no solo en sangre periférica, sino que en otros lugares. Entonces, ¿qué hacen? Les hacen punción lumbar para estudiar el líquido cefalorraquídeo y si hay presencia de blastos en el líquido cefalorraquídeo, eso los hace de alto riesgo. Entonces, la quimioterapia es más severa. Miren, linaje B, linaje T y el mixto.
¿verdad? Esto es de un estudio, de una publicación. El estudio anatomopatológico de leucemia pues no es de rutina y cuando nos mandan a nosotros un caso para estudio, bueno, tal vez porque el paciente tiene una hepatosplenomegalia, porque le hicieron una biopsia médula ósea estudiando una fiebre de orín por determinar, porque tiene un tumor en el testículo, porque tiene el vaso sospechoso, el hígado o un ganglio. Ahorita solo les voy a presentar un caso antiguo en donde yo tuve esta paciente de 5 meses que fue referida de un hospital periférico con 20 días de tos y fiebre y tenía estos exámenes se los hicieron en el hospital de Sacamil. El frotis de sangre periférica que reportó el licenciado en laboratorio del hospital Sacamil dijo que él vio blastos y lo mandó para revisión porque él vio un gran número de blastos, 67%. El niño fue referido a este centro y aquí pensaron que era una reacción leucemoide, es decir, cuando hay un incremento en la población celular de la médula ósea debido a un proceso infeccioso. Entonces, parece leucemia va a tener 144.000 células, pero no son malignas, ¿verdad? ¿Qué enfermedades dan esto? La toferina es la más frecuente. Y la niña daba historia de 20 días de tos. Entonces vine yo, hice la autopsia y vean ustedes todo esto blanco. Yo pensé, había metido a todos mis estudiantes tenía hepatosplenomegalia y yo había metido a todos mis estudiantes de cuarto año a que vieran la autopsia. Cuando vi esto yo dije, parece tuberculosis, pero no, era eh, una leucemia congénita. Y vean ustedes, estos son vasos, miren, en tinción de Masson, vean cómo detecta eh, las células malignas que forman leucostasia. Esto es como que tuviera un trombo este cerebro, donde más frecuentemente. Y la médula llena de precursores, pero es un niño de 5 meses. Esto sería todo.